I have a message today that is going to be broken up into two different parts. Tengo un mensaje esta mañana que lo voy a dividir en dos partes. And the first part, I'm sure, is quite familiar with you all. Estoy seguro que con la primera parte ustedes ya están familiarizados. And the second part, there might be some things that maybe you have not considered in the past, but I trust you will. Y para la segunda parte hay cosas que quizás ustedes no han escuchado antes, pero estoy seguro que lo van a entender y les va a servir. The first part is to lay a foundation for the second part. La primera parte es poner el fundamento para la segunda. And the second part is muy importante. Y la segunda parte es muy importante. So I want us to pray so the Lord can speak to us, His Spirit can make this real to us. Así que quiero que oremos para que el Señor pueda hablarnos, para que este mensaje se vuelva una realidad en nuestra vida. And I want to pray that my words to you will be very clear. Y yo quiero orar para que las palabras que yo diga hoy sean claras para ustedes. That the Lord will help me present it in a proper way. Que el Señor me ayude a presentar el mensaje en una forma adecuada. And that He will make it very clear to you and you will be able to receive it. Y que quede claro el mensaje en ustedes para que lo puedan recibir. The first part has to do with the children of Israel in the Old Testament. La primera parte tiene que ver con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. And the second part we're going to move into the New Testament. Y para la segunda parte vamos a movernos al Nuevo Testamento. So let us pray. Así que oremos, hermanos. Father, we just pray for your anointing this morning. Padre, oramos y pedimos tu unción esta mañana. We pray that your Holy Spirit would control my mind. Oramos y te pedimos que el Espíritu Santo controle mi mente. And the things that come out of my mouth will be come from the throne of God. Y que lo que salga de mi boca proceda del trono de Dios. And Lord, that you would transmit these words into the hearts of the people here. Y que seas tú quien transmita estas palabras al corazón de todos los que están aquí. That they will understand with great clarity the things that are on your heart this morning. Para que ellos entiendan claramente todo lo que está en tu corazón esta mañana. So we rely on your Holy Spirit. Para que podamos depender del Espíritu Santo. From beginning to end. Desde el principio hasta el fin. In the name of Jesus we pray. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, if you have your Bibles, maybe you could turn with me to Exodus chapter 15. Bueno, si tienen su Biblia, tal vez vamos todos juntos a Éxodo 15. They asked me on the way here Cuando venía para acá me pidieron what the title of my message is. que les diera el título del mensaje. In our church, we don't ever put titles to our messages, but I understand for the production you would like a message, or you'd like a title. En mi iglesia nosotros no le ponemos títulos a los mensajes, pero entiendo aquí que por motivos de producción necesitan el título del mensaje. So I was trying to think, how would I title this? Y entonces me puse a pensar, ¿qué título le pongo a este mensaje? Because I go from one subject to another. Porque voy a pasar de un tema a otro. And you that have heard me know that. Y todos los que me han escuchado ya saben cómo es el asunto. So I felt the clearest title might be this. Así que creo que el mejor título sería The Dangers of Discontentment. Los peligros de la falta del contentamiento. In Exodus chapter 15, the children of Israel are on the east side of the Red Sea and they're beginning their journey toward the Promised Land. En Éxodo 15, el pueblo de Israel está en el lado este del Mar Rojo y van a comenzar su viaje hacia la tierra prometida. And in Exodus chapter 15, we see they come to a situation where they have no water. They've been out for days in the wilderness and there's no fresh water. Y en Éxodo 15 nos encontramos con esta situación. Resulta que no tienen agua. Ellos ya iniciaron su viaje en el desierto y están sedientos, no tienen agua. So we'll start in verse 22 of Exodus chapter 15. Así que vamos a empezar en el versículo 22 de Éxodo 15. Moses brought Israel from the Red Sea, and they went thither into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah because they were bitter. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. There'd be nothing more frustrating when you're very, very thirsty and the water tastes terrible.
Yo creo que no hay algo más frustrante que uno teniendo sed, tomar un agua que está horrible. And here's our first discontentment in verse 24. Y en el versículo 24 tenemos el primer problema, la falta de contentamiento en ellos. The people murmured against their leader, Moses, El pueblo murmuró contra su líder Moisés, complaining that they don't have anything to drink. quejándose de que no tenían nada que beber. And in verse 25, he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree in which he had cut down the tree and put it in the waters. The waters were made sweet. Y en el versículo 25 vemos cómo Moisés clamó al Señor, Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. So the waters represent our circumstances. Las aguas representan nuestras circunstancias. And oftentimes we go through circumstances that are difficult, and there's a tendency to complain. Y a veces pasamos por situaciones difíciles y nuestra tendencia es quejarnos. No one here, but people other places might complain. We wouldn't complain here. No los que estamos aquí, otras personas en otro lugar, porque los que estamos aquí jamás nos quejaríamos de nada. And the illustration here is that Moses puts a tree down in the water. Y la ilustración aquí es que Moisés puso un árbol en el agua. And that tree represents the cross of Christ. Y ese árbol representa la cruz de Cristo. And when we apply the cross of Christ to our bitter circumstances, it can change our circumstances to something that's sweet. Y cuando nosotros aplicamos la cruz de Cristo a nuestras circunstancias amargas, su cruz puede volver esas circunstancias en algo dulce. See, Christ paid the penalty on the cross, ¿Saben? Cristo pagó en la cruz, not only for our sins, no solo por nuestros pecados. but he bore our griefs and he carried our sorrows, it says in Isaiah 53. Isaías 53 dice que también llevó nuestro pesar, nuestras tristezas en la cruz. So there's provision in the cross of Christ to change the perception of our circumstances. Así que en la provisión de Cristo, en la cruz de Cristo está la provisión que necesitamos para cambiar la forma en que vemos nuestras circunstancias. So we come down to Exodus chapter 16, Y llegamos entonces a Éxodo capítulo 16, and in verse 2, y en el versículo 2, it says, the whole children of Israel murmured against Moses and against Aaron in the wilderness. y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Here they're going to murmur about the lack of food. Aquí lo que van a murmurar es que ahora no tienen comida. Chapter 15, they were complaining that they didn't have water. En el capítulo 15 estaban quejándose porque no tenían agua God provided water. y Dios proveyó el agua. In chapter 16, they're complaining they don't have any food. Y en el capítulo 16 se están quejando porque no tienen comida. And we know God is going to provide manna from heaven supernaturally to meet their need. Y sabemos que el Señor va a proveer el maná que descendió del cielo para darles esta comida sobrenatural. And in verse 8 of chapter 16, Y en el versículo 8 del capítulo 16, Moses said, this shall be when the Lord shall give unto thee evening flesh to eat, and in the morning bread to the full, for that the Lord heareth your murmurings which you murmur against him. dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Notice this, that when Moses is being complained against, he says, you're not murmuring against me, you're murmuring against the Lord. Y notemos esto, cuando el pueblo se está quejando de Moisés, Moisés les dice, miren, ustedes no se están quejando de mí, en realidad ustedes se están quejando de Dios. Because Moses is God's appointed leader in the situation. Porque fue Dios quien puso al líder a Moisés como líder en esa situación. And when the children of Israel don't like the circumstances and they complain against their leader, ultimately they're complaining against God who put Moses in that position. Y cuando el pueblo de Israel está descontento y se está quejando de Moisés, el líder que Dios puso, en realidad se están quejando de Dios, puesto que Él lo puso. And we know the children of Israel said, we're not murmuring against God, we're murmuring against you. Y sabemos que Israel le debe haber dicho, ay no, nosotros no estamos murmurando
en contra de Dios. Nosotros estamos murmurando por ti. The dangers of discontentment. Y estos son los peligros de la falta de contentamiento. So in chapter 17, Así que en el capítulo they come to 17 a place a little later that they have a need for more water. llegan a otro lugar un poco después y nuevamente necesitan agua. They're traveling through barren land and they're looking for water. Ellos están viajando por un desierto y buscan agua. And in verse 2, Versículo 2. it says, Wherefore the people did chide with Moses and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Wherefore do you chide ye with me? Wherefore you do tempt the Lord. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? So time after time, when he tells them they're complaining against him, it's ultimately directed toward the Lord. Así que una y otra vez, cada vez que Moisés les reclama por quejarse de él, lo que les está diciendo es, ustedes se están quejando de Dios. In verse 6 and 7, without reading it, again, they're tempting the Lord. They're complaining against the Lord. Y en los versículos 6 y 7 vemos nuevamente que ellos están tentando a Jehová porque se están quejando de él. And in this particular situation, Moses is instructed to take the rod and strike the rock. Y en esta situación en particular, Dios le da la instrucción a Moisés de que tome su vara y golpee la roca. Now, we know throughout Scripture that the rock speaks of Christ. Y a través de la Escritura podemos ver que la roca nos habla de Cristo. Paul even said in Corinthians En Corintios, Pablo dijo that when they struck the rock and out came water, que cuando ellos golpearon la roca y de la roca brotó el agua, that the rock that followed them through the wilderness was Christ himself. esa roca que viajó con ellos en el desierto es Cristo. We understand from the body of Scripture Y entendemos al leer la Escritura that's a picture of Christ being struck and nailed to the cross. que esa es una imagen de Cristo siendo crucificado y clavado en una cruz. Christ died for us. Cristo murió por nosotros. And if we trust in him, Y si confiamos en Él, he says in John chapter 7 that out of our innermost being shall flow rivers of living water. en Juan 7, Él dice que de dentro de nosotros van a brotar ríos de agua viva. Now we get to Numbers chapter 14, Bueno, ahora llegamos a Números capítulo 14. and they have been 2 years in the wilderness, Ya han estado 2 años en el desierto. and they've been 2 years complaining against the Lord. Han estado 2 años quejándose del Señor. They keep complaining against Moses, and he keeps saying, no, it's against the Lord. Ellos se quejan de Moisés, pero Moisés les dice todo el tiempo, no, ustedes se están quejando de Dios. And if you do it long enough, it becomes very, very evident. Y si se quejan todo el tiempo, esto se vuelve evidente. So at the beginning of Numbers chapter 14, Así que al principio de Números 14, it says, all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, and the whole congregation said unto them, would to God that we would have died in the land of Egypt, or would to God that we would have died in the wilderness. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Over and over they said to Moses, you brought us out in the wilderness that we're going to die here because there's no graves in Egypt. Todo el tiempo se quejaron contra Moisés y le reclamaban, tú nos trajiste aquí a Egipto para que nos muriéramos. They're looking with their natural eyes and they see Moses as a leader and they say, you brought us out here and now we're going to die. Perdón, aquí en el desierto, ellos veían con sus ojos naturales a Moisés y la situación, y en sus ojos naturales ellos le decían,
Tú nos trajiste, And nos what- sacaste de Egipto y nos trajiste aquí para que nos muriéramos. And what has Moses said for the last 2 years? No, you're complaining against the Lord. ¿Y qué fue lo que Moisés les ha estado diciendo estos 2 años? Ustedes se están quejando en contra de Dios. Numbers chapter 14 and verse 3. Números 14:3. Listen to what they're saying. Escuchemos lo que ellos dicen. And wherefore hath the Lord brought us into this land to fall by the sword? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? See, Moses was right. Now, out of their mouth comes, the Lord brought us out here to kill us. Moisés tenía razón y ahora ellos lo están diciendo con su propia boca. Dios nos trajo aquí para matarnos. There's a very familiar verse in Numbers chapter 14 and verse 28, Y en Números 14:28 tenemos un pasaje que nosotros ya lo conocemos, where the Lord responds, donde el Señor le responde. and the Lord speaks to the people, El Señor le habla al pueblo and he says, as you have spoken in your ears unto me, so will I do unto you. y les dice, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. God, you brought us out here to kill us. Dios, tú nos trajiste aquí para matarnos. The Lord heard that. El Señor lo escuchó He said, okay, you're going to die in the wilderness. y les dijo, muy bien, ustedes van a morir en el desierto. We got to be careful how we complain. Así que tenemos que tener cuidado con nuestras quejas. We can say things and they can be self-prophecies. Podemos decir cosas que se convierten en profecías para nosotros. That God wants us to be a grateful people, a thankful people. Y Dios lo que quiere es que seamos un pueblo agradecido. If they had kept saying to the Lord, Lord, we're so thankful that you have provided for us every turn of the way. Si ellos se hubieran mantenido diciendo, Señor, te damos gracias porque tú en todo momento has provisto para nuestras necesidades. No, they kept complaining. Pero no, ellos se quejaron todo el tiempo. You brought us out here so we could die. Nos trajiste aquí para matarnos. God says, that's what you've spoken, that's what you will get. Y entonces Dios les dice, bueno, eso dijeron, eso van a tener. You will die in the wilderness. Van a morir en el desierto. Now, let's leap forward to the end of their 40-year journey in Numbers chapter 20. Bueno, ahora saltemos hasta el final de este viaje que lo tenemos en Números 20. Numbers chapter 20, they are just maybe a year or a year and a half shy of going into the promised land. Números 20, aquí están más o menos a un año de entrar a la tierra prometida. It's at the end of the 40 years. Es casi al final de los 40 años. And lo and behold, they don't have water. Y he aquí, ¿saben qué? No tienen agua otra vez. Now keep in mind that Moses has been declared as the meekest man in all the earth. Ahora, mantengamos en mente que Moisés ya ha sido declarado como el hombre más manso sobre la tierra. But we know that in a fit of anger, he strikes the rock again. Pero sabemos que en un arranque de ira, él golpea esa roca nuevamente. The Lord told him, all you have to do this time is speak to the rock. Pero el Señor le había dicho, esta vez, Moisés, lo único que tienes que hacer es hablarle a la roca. But he grabs that rod and he gives that rock a hit and out comes the water again. Pero él agarra su vara y golpea la roca y sale agua de la roca nuevamente. Satisfying the need. Y de esta manera satisfizo la necesidad. But we see in that chapter Pero en este capítulo vemos that now Moses is going to be barred from going into the promised land. que ahora a Moisés no se le va a permitir entrar a la tierra prometida. He has broken an eternal type. Porque él rompió un tipo eterno. When he struck that rock again, Cuando él golpeó la roca por segunda vez, because striking that rock was a picture of Christ dying on the cross. porque golpear la roca era una imagen, un tipo de Cristo muriendo en la cruz. We are told in Scripture that Christ died once Y for la all. Escritura nos dice que Cristo murió una sola vez por todos. He was to speak to that rock, but he hit it again, picturing that Christ would have had to die more than once. Moisés debía hablarle a la roca, pero la golpeó por segunda vez, lo que se podía interpretar como que Cristo tenía que morir una segunda vez. Breaking an eternal type is very, very
very dangerous. Y romper un tipo como este, que es un tipo eterno, puede ser algo muy peligroso. Moses writes the book of Deuteronomy right before the children of Israel go into the promised land. Moisés escribió el libro de Deuteronomio justo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. He rehearses a lot of what has gone on in the past 40 years. Él repasa muchas de las cosas que han sucedido estos últimos 40 años. The word Deuteronomy means the second giving of the law. La palabra Deuteronomio significa la ley que se da por segunda vez. When the Ten Commandments was given in Exodus chapter 20, Cuando los 10 mandamientos fueron dados por primera vez en Éxodo 20, all that generation has passed away now, and the Lord had to raise up a new generation because of their complaining. esa generación que los recibió ya murieron todos. Entonces el Señor tiene que recordarles la ley y los mandamientos a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. So in the book of Deuteronomy, Entonces, en el libro de Deuteronomio, Moses rehearses the Ten Commandments and other of the laws. Moisés repasa los 10 mandamientos y otras leyes. That's why we see in Deuteronomy chapter 5 the Ten Commandments given once again to a new generation. Por eso vemos en Deuteronomio 5 que los 10 mandamientos se vuelven a repetir aquí para que los escuche esta nueva generación. In Deuteronomy chapter 3, En Deuteronomio 3, Moses pleads with the Lord. Moisés le clama al Señor, le ruega al Señor. Oh God, let me go in. Y le dice, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. The Lord said to him, no, and don't speak to me anymore about it. Y el Señor le dijo, no, y ya no me toques este He tema. broke an eternal type, and a limit was put on Moses. Él rompió un tipo, una tipología eterna, y entonces Dios le puso un límite a Moisés. One of the greatest men in history, a limit was put on him because he broke an eternal type. Este es uno de los hombres más grandes en toda la historia. Y a este hombre Dios le puso un límite por haber roto un tipo eterno. But the rest of the book of Deuteronomy, Pero el resto del libro de Deuteronomio, we see his true meekness coming forth because he accepts that from the Lord. vemos aquí cómo surge de él su verdadera naturaleza mansa, porque él deja este asunto por un lado y continúa con Dios. In the New Testament, we see the graciousness of God. En el Nuevo Testamento vemos la gracia de Dios. During his earthly life, Moses did not go into the promised land. Durante su vida natural, Moisés no entró a la tierra prometida. But in Matthew chapter 17, Pero en Mateo 17, at the Mount of Transfiguration, en el monte de la transfiguración, we see Moses, along with Elijah, appearing with Jesus on the border of the promised land. vemos a Moisés y a Elías con Jesús allí en la tierra prometida. And in Revelation chapter 11, Y en Apocalipsis 11, Moses, along with Elijah, are the two witnesses walking in the streets of Jerusalem in the future. Moisés y Elías son los dos testigos que caminan por las calles de Jerusalén durante la tribulación. Let's turn to Ephesians chapter 5. Vamos a Efesios 5. Ephesians chapter 5 is basically the Apostle Paul giving us instruction from the Lord as to how we should walk our Christian life. Efesios 5 es básicamente Pablo dándonos instrucciones de cómo debemos caminar con el Señor. Ephesians chapter 5 and verse 2, it says, walk in love, Efesios 5:2 dice, andad en amor, as Christ loved us. como también Cristo nos amó. So he's going to give some specifics as to how we are to walk out our Christian life. Así que aquí Pablo nos va a dar especificaciones de cómo debe ser nuestra caminata con Dios. So this is the second part of the message. Esta es ahora la segunda parte del mensaje de esta mañana. Keep in mind what we just learned from Exodus, Numbers, and Deuteronomy. Ahora, mantengan en mente lo que acabamos de aprender de Éxodo y de Deuteronomio. There was a limitation put on one of the greatest men of the whole history of the world. Hay una limitación, un límite que se le puso a uno de los mayores hombres de toda la historia. Because of the complaining of Israel, he broke an eternal type.
Porque debido a que el pueblo se estaba quejando todo el tiempo, este hombre rompió un tipo eterno. So in Ephesians chapter 5, Así que en Efesios 5, where we want to get to, a lo que queremos llegar toward the end of the chapter, es al final del capítulo. let's start looking at verse 20. Comencemos en el versículo 20. The Apostle Paul is giving us instruction as to how we are to walk out our Christian life. El apóstol Pablo está dándonos instrucciones de cómo andar en nuestra caminata cristiana. And rather than complaining, he says, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ. Y dice aquí que en vez de estarnos quejando, debemos dar siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Just a very quick example. Un ejemplo así rapidito. A couple of years ago, I had been at the Potter County Jail giving a Bible study. Hace unos años yo estuve en una prisión del condado donde vivo dando un estudio bíblico. And I'm trying to let these new believers understand Y estoy tratando de que estos nuevos creyentes entiendan why we should trust Christ, because he knows the future and we do not. por qué debemos confiar en Cristo, ya que Él conoce el futuro y nosotros no lo conocemos. And I said something to them as a way of example, Y como un ejemplo les dije a mis alumnos, something that I trust I will never say again. algo que espero nunca lo vuelva a decir yo. I said, I don't know. When I leave here on my way home, I could hit a deer and crash my car. Porque les dije, miren, yo ni siquiera sé si cuando yo me subo a mi carro y maneje de regreso a mi casa, tal vez golpeo a un ciervo, un animalito en la carretera y lo mato. Now, I really didn't think the Lord was going to say, as you've spoken in my ears, so will I do unto you. Ahora, yo no me imaginé que el Señor me iba a decir, así como has dicho, va a pasar. But that's what happened. Pero eso pasó. That very night, Esa noche it was dark out. estaba oscuro. I have about a 14-mile drive to go home. Tengo que manejar unas 14 millas para llegar a mi casa. I came around a curve, Una curva and there's this big deer with 8 points, a big buck, looking at me. y estaba este animal, este ciervo grande, con cuernos, con 8 puntas, viéndome. And I hit him, Y lo golpeé. and I totaled my car. Y deshice mi carro. I got out of the car. Salí del carro The hood was up over the windshield, so I couldn't even see front. y el capó estaba sobre el parabrisas, ni siquiera podía ver. I got out of the car, I looked at it. Me bajé del carro, me le quedé viendo. The engine is still running. El motor todavía funciona. It's dark, but the headlights are still on. Está oscuro, pero las luces funcionan. I still have about 5 miles to go. Y todavía me faltan como 5 millas para llegar a mi casa. I could have said, why did this happen? Y yo pude haber dicho, ay, ¿por qué me pasó esto? God gave me the grace to respond differently. Pero Dios me concedió la gracia para responder en forma diferente. Please understand, I don't always do well. Ahora entiendan que yo no siempre me porto así de bien, no es común. But I got out and I said, thank you, Lord, my engine is still running. Pero me bajé del carro y le dije, gracias Señor, el motor todavía funciona. Thank you, Lord, that the headlights are still working so I can see. Gracias Señor, porque las luces todavía funcionan y puedo ver la carretera. I grabbed a hold of the hood and pushed it down. Así que agarré el capó y lo empujé de regreso. It's not only important to be able to have the car running, it's important to be able to see. Porque no solo es importante que el carro funcione, también es importante ver por dónde uno va. So I'm driving home, Así que voy manejando a mi casa, trying to do it very slowly, voy despacito, but not slow enough, pero no voy lo suficientemente despacio, because the hood popped up again across my windshield. porque se volvió a levantar el capó y me cayó nuevamente en el parabrisas. So I got something out of the trunk and tied the hood down so I could get home. Así que descarbé el baúl, saqué algo y amarré el capó para lograr llegar a mi casa. But again, because of the grace of God, I thanked him rather than complain. Pero nuevamente, yo sé que fue por la gracia de Dios que yo pude agradecerle al Señor en vez de quejarme. I even got a newer car out of it. Es más, hasta después de eso lo que obtuve fue un carro nuevo. I wrecked a 2005 and I got a 2015. Yo deshice un modelo 2005 y obtuve uno 2015. It doesn't always work that way, Ahora, no siempre funciona así, que conste. but God is pleased when we thank him.
Pero al Señor le agrada cuando somos Now agradecidos. here's the last portion, Bueno, aquí está la última porción. and I'm going to try and hurry here because I know we're running out of time. Y voy a tratar de apurarme porque se nos va el tiempo. Verse 21. Versículo 21. Submit yourselves to one another in the fear of God. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Every one of us submit ourselves one to another. Todos debemos someternos unos a otros. Verse 22. Versículo 22. Wives, submit yourselves to your own husbands as unto the Lord. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. And all the husbands say, Amen. Y los maridos dicen amén. Verse 23. Versículo 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and the Savior of the body. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Now remember what we talked about in the Old Testament. Ahora, ¿recuerdan lo que hablamos en el Antiguo Testamento? Moses was the leader of the children of Israel. Moisés era el líder del pueblo de Israel. And now in the New Testament, the husband is the leader of the wife, as Christ is the head of the church. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos que el esposo es líder de la esposa, así como Cristo es la cabeza o el líder de la iglesia. Verse 24. Versículo 24. Therefore, as the church is subject to Christ, so the wives be subject to their own husbands in everything. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. And all the husbands say, Amen. Y los maridos dicen, Verse 25. versículo 25, Husbands, love your wives. maridos, amad a vuestras mujeres. And all the wives say, Y todas Amen. las esposas decimos, amén. Even as Christ loved the church. Así como Cristo amó a la iglesia. And all the wives say, Amen. Y todas las esposas decimos, amén. And he gave himself for the church. And all the wives said, Amen. Y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Y todas las esposas decimos, amén. Christ is the head of the church, Cristo es la cabeza de la iglesia. just like Moses was the head of Israel, Así como Moisés fue la cabeza de Israel. just like the husband is the head of the wife. Así como el esposo es la cabeza de la esposa. But what did Jesus do for the church? Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo por su iglesia? He laid his life down for the church. Él puso su vida por la iglesia. In Mark chapter 10, maybe we could just turn there quickly. En Marcos 10, tal vez podemos ir rápidamente a Marcos 10. I thought when I read some of those verses, you would start paying close attention. Yo pensé, cuando leamos esos versículos me van a poner atención, yo sé. In Mark chapter 10, En Mateo 10, this is important. esto es muy importante. Verse 42. Mateo 10, 42. You know that when you are accounted to, they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. Perdón, hermanos, Marcos, yo dije Mateo, pero es Marcos 42, starting Marcos with Jesus' 10, words. 41. Marcos 10, 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Okay, listen. No, verse 42, and just Jesus' words. Verse Y 42. versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? This pertains to the husband being the head of the wife. Esto tiene que ver con que el esposo sea la cabeza de la esposa. Listen to the next verse. Pero leamos el siguiente versículo. Exercising lordship over you? No, that's not the way it is in the kingdom of God. Enseñorearse de ellas, no, así no funciona en el reino de Dios. Verse 43. Versículo 43. But so shall it not be among you, for whosoever shall be great among you shall be your servant. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And whosoever will be chiefest will be servant of all. Porque el que sea el jefe va, o el primero va a ser el siervo de todos, dice el 44. And in verse 45,
Y el 45 it goes on to say that Christ did not come to be served, he came to serve. dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. So husbands, listen very carefully. Así que esposos, pongan atención. As husbands, we are head of the wife. Como esposos somos cabeza de la esposa. In the same way that Christ is the head of the body. De la misma forma que Cristo es la cabeza del cuerpo. So we look at Christ's example. Vemos entonces el ejemplo de Cristo. He's the one that spoke this passage in Mark chapter 10. Porque fue Cristo quien dijo estas palabras en Marcos 10. He said, if you're going to be head, you need to be servant. Él les dijo, si ustedes van a ser cabeza, necesitan ser siervos. And the wives said, amen. Y las esposas dicen, amén. Let's read on a little bit more. Leamos un poquito más. Let's go down to verse 30. Ephesians chapter 5, verse 30. Perdón, regresemos a Efesios, capítulo 5, versículo 30. This is very important here that we're going to tie it to the Old Testament. Y esto es muy importante, lo vamos a amarrar con el Antiguo Testamento. For we are members of his body and of his flesh and of his bones. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. That is a quote out of Genesis chapter 2. Could we look there real quick? Ahora, esto es una cita de Génesis capítulo 2 y vamos a leerlo rápidamente. Genesis chapter 2, Génesis 2, verse 23. versículo 23. You'll see it sounds very similar to Ephesians chapter 5. Vemos que esto es muy similar a Efesios 5. Adam said, now he's speaking of his wife, he says, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Y Adán dice, refiriéndose a Eva, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and the two shall be one flesh. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. It sounds very similar, but it is different. Suena parecido, pero es diferente. Adam looked at his wife, who actually came out of him. Adán vio a su esposa, la que literalmente fue tomada de él. She was made from the side of Adam. Ella fue tomada, hecha a partir del costado de Adán. She was not made from the feet of Adam. No fue hecha a partir de los pies de Adán, But she was made from the side to be his partner. sino de su costado para ser su compañera. And it says in Genesis chapter 2 and verse 23, this is bone of my bone, because she came out of me. En Génesis 23 dice, ella es hueso de mis huesos, porque fue tomada de mí. And that is the reason in Genesis why it says, the man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife. Y esa es la razón por la que en el versículo siguiente dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer para que sean una sola carne. She is bone of his bone and flesh of his flesh because she came out of him. Ella es carne de su carne y hueso de sus huesos porque fue tomada de él. Back to Ephesians chapter 5. Y ahora regresemos a Efesios 5. It says in verse 30, Versículo 30 dice, we are members of his body and of his flesh and of his bones, speaking of Christ. porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, refiriéndose a Cristo. Because in a sense we have come out of Christ. Porque en cierto sentido hemos salido de Cristo. In the New Testament we are new creatures. En el Nuevo Testamento somos nuevas criaturas. We are not just sons and daughters of Adam, but we are sons and daughters of Christ. No somos hijos de Adán, sino somos hijos de Cristo. And the reason a husband should leave his father and mother and cleave to his wife Y la razón por la cual el esposo debe dejar padre y madre para unirse a su mujer is not because the wife came out of him. no es porque la esposa procede de él.
It's because we both came out of Christ. We are bone of his bone, we are flesh of his flesh. Sino porque ambos procedemos de Cristo. Ambos, como parte de la iglesia, somos hueso de los huesos y carne de la carne de Cristo. Do you see the greater importance why the two should become one flesh? Ven entonces que es más importante esta razón por la cual ambos deben convertirse en una sola carne. In the New Testament has nothing to do with the wife coming out of the man. En el Nuevo Testamento esto no tiene nada que ver con que la esposa haya procedido del esposo. No es así. It has everything to do with both of us coming out of Christ and Sino being que new creatures. se refiere a que ambos, el esposo y la esposa, proceden de Cristo y son nuevas criaturas en Cristo. And this is the reason that a man shall leave his father and his mother, shall be joined to his wife, and the two shall be one flesh. Y esta es la razón por la que el hombre debe dejar padre y madre y unirse a su esposa para convertirse en una sola carne. There's a passage in Matthew and a passage in Mark Hay un pasaje en Mateo y otro en Marcos, where the Pharisees questioned Jesus about divorce. donde los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del divorcio. Moses allowed divorcement, Deuteronomy chapter 24 and verse 1. Deuteronomio 24:1 dice que Moisés permitió el divorcio. That word divorcement in Deuteronomy chapter 24 and verse 1 Y esa palabra divorcio que está en Deuteronomio 24:1 comes out of a root word. procede de una palabra. La palabra raíz es, And the root word comes out of a story in Jeremiah chapter 34 esta and palabra verse 18. la podemos ver en Jeremías Jeremiah 34:18. 34:18. In Jeremiah 34:18, they're cutting a covenant like they did back in Genesis. En Jeremías 34:18 ellos están haciendo un pacto como lo hacían en We're Génesis. probably all familiar with the idea of cutting an animal in two, and the two people cutting the covenant are walking between those two pieces. Y así se hacía en Génesis, estos pactos, creo que ya los hemos escuchado, en los que venían, los que iban a hacer el pacto cortaban un animal a la mitad, ponían las dos mitades en el suelo y ambos pasaban en medio de las mitades de los animales. In Jeremiah 34:18, Y en Jeremías 34:18, the Hebrew word to cut that animal, la palabra hebrea que se usa para cortar el animal, that is the root word where we get the word divorce. esa es la palabra de donde procede la palabra divorcio. Divorce is cutting that two that had become one flesh, it's cutting that flesh again. Divorcio, Separating it. divorcio es cortar o separar esa carne que había sido hecho una sola carne. Eso que era un todo, cortarlo a la mitad. When they cut an animal and split it in two and people walk through it, Cuando se corta un animal en dos y las personas pasaban caminando en medio de estas mitades, which side of that animal continued to live? ¿cuál de las dos partes del animal permanecía viva? Neither side. Ninguna. The animal's been cut in two. El animal fue partido en dos. And spiritually, that's what happens when a couple divorce. Y espiritualmente eso es lo que sucede cuando una pareja se divorcia. They might continue to live in the natural, Puede ser que en lo natural sigan viviendo, but there has been irreparable harm pero el daño que se hace es irremediable, to both the husband and the wife. tanto para el esposo como para la esposa. That word divorce comes from cutting an animal in two. La palabra divorcio procede de cortar un animal en dos. The Apostle Paul, El apóstol in Pablo, Ephesians chapter en 5, Efesios 5, when he talks about this, cuando habla de esto, he says the two are to become one flesh. dice que ambos se convierten en una sola carne. In the passage of Matthew, it says, let no man put them asunder, let no man cut them apart. Y en el pasaje en Mateo, el Señor dice que nadie los separe, que nadie los corte en la mitad. Here is the conclusion. Y la conclusión entonces es esta. Verse 32 of Ephesians chapter 5. Efesios 5, versículo 32. This is a great mystery. Este es un gran misterio.
But the picture of a husband and a wife being joined together is a picture of Christ being joined to the church. Pero la imagen de el esposo y la esposa siendo uno es la imagen de cómo Cristo es uno con su iglesia. In the same way in the Old Testament, De la misma manera en que en el Antiguo when Testamento, Moses struck that rock the second time, he was breaking an eternal type. cuando Moisés golpeó esa roca por segunda vez, él estaba rompiendo un tipo eterno. And in the New Testament, En el Nuevo Testamento, when there is a separation of marriage and there is a divorce, cuando un matrimonio se divide, cuando hay un divorcio, that is breaking an eternal type, speaking of Christ and the church. se está quebrando un tipo eterno, el tipo de Cristo con su iglesia. Now we saw that Moses was greatly limited because he broke an eternal type. Ahora ya vimos que a Moisés se le puso un límite severo por haber roto un tipo eterno. When the two have become one flesh and then they separate, it's breaking an eternal type and they are both going to be limited. Cuando una pareja se divide y se rompe y se parte en dos y rompe ese tipo eterno de la unión de Cristo con su iglesia, a los dos, tanto al esposo como a la esposa, se les ponen límites severos. Now we saw in the Old Testament that God was gracious, even though Moses was not able to go into the promised land. Ahora vimos en el Antiguo Testamento que Dios, lleno de gracia, aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida en lo natural. Eventually in the New Testament, in Matthew 17, he was able to stand on the border of the promised land. Eventualmente en el Nuevo Testamento vemos en Mateo 17 que él pudo estar allí en la frontera, en el límite de la tierra prometida. And in Revelation chapter 11, he's able to walk the streets of Jerusalem. Y en Apocalipsis 11 vemos que él puede caminar por las calles de Jerusalén. Much of the church world today La mayor parte del mundo de la iglesia el día de hoy minimizes divorce minimiza el divorcio and allows the couples to remarry someone else. y les permiten a las parejas que se vuelvan a casar con alguien más. God in Romans chapter 7 expressly forbids it. Pero Dios en Romanos 7 específicamente lo prohíbe. Now we have had people come to our church who have been divorced and remarried to someone else. Ahora, a nuestra iglesia han llegado parejas que se han divorciado y se han vuelto a casar con alguien más, llegan a nuestra iglesia. We point these truths out to them. Les mostramos estas verdades a ellos. They are welcomed into the church. Y a ellos se les da la bienvenida a la iglesia, por We supuesto. request that they acknowledge that what they have done is wrong. Pero les pedimos que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. And in some sense, there are limitations put on them because of what they have done. Y en cierto sentido hay límites que ellos tienen por lo que hicieron. We don't consider them second-class Christians. They are on their way to heaven. No los consideramos cristianos de segunda clase, por supuesto que no. Ellos van al cielo como todos. But in the natural, they have allowed limitations to come upon their life because they've broken an eternal type. Pero en lo natural, ellos han permitido que vengan estos límites, ya que han roto este tipo eterno. God meant marriage to be a picture of Christ and the church joined eternally. La intención de Dios fue que el matrimonio fuera esta imagen de la relación de Cristo con su iglesia. So I just ask you to consider these things. Así que yo les pido que consideren esto. Again, no one loses their salvation. Nuevamente repito, nadie pierde su salvación por They're algo not así. barred from heaven. No se les impide entrar al cielo, claro que no. But it is very serious, and they must come to acknowledge that. Pero es una situación seria y debemos reconocerlo como tal. But we must know these things so we can warn others. Y debemos conocer estas cosas para poderle advertir a otras We personas. warn young people Advertirle a los jóvenes, por ejemplo, so they might understand that the one they marry is permanent. para que entiendan que con la persona con la que se van a casar permanentemente. And just like the children of Israel, when they spoke against Moses, they were speaking against the Lord.
Y al igual que el pueblo de Israel, cada vez que ellos hablaban en contra de Moisés, en realidad estaban hablando en contra de Dios. When one spouse starts speaking against the other spouse, ultimately they're speaking against the Lord. Y cuando uno de los cónyuges empieza a hablar mal de su pareja, en realidad lo que está haciendo es hablar mal de Dios. I want to end on a very positive note. Pero quiero terminar esto con algo positivo. Marriage is a beautiful picture of Christ and the church being joined together. El matrimonio es una hermosa imagen de Cristo uniéndose con su iglesia. And the Lord commands blessing in that union. Y el Señor envía bendición a esa unión. In the same way, we want to see God's blessing in the union of a husband and a wife. Y de la misma forma queremos ver la bendición de Dios en esa unión del esposo con la esposa. I believe this is what God is saying about marriage. Yo creo que esto es lo que el Señor está diciendo respecto al matrimonio. God puts these things in the Word of God, so when we read them, we take it seriously. Dios pone estas cosas en su palabra para que cuando la leamos lo tomemos en serio. I trust the Holy Spirit has made it clear as it come out of my mouth, and I trust it is clear in your hearts. Yo confío en que el Señor haya puesto las palabras con claridad en mi boca y que este concepto se quede en el corazón de ustedes para que lo puedan comprender perfectamente. We want to understand these things so we can counsel other people. Queremos entender estas cosas para poder aconsejar a otros. Amen? Amén. God is good. Dios es bueno, hermanos. Amen. Thank you very much. Amén. Que el Señor los bendiga.